Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Vamos a estar ligados con Radio La Predicadora seguramente. Y bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este día pueda bendecirlos grandemente a todos ustedes, hermanas y hermanos. Y contento de estar una vez más. Saludo a todos los hermanos que están en la radio, a nuestro hermano Manuel, a su familia, a su padre, a su madre, que el Señor bendiga grandemente, a todos los hermanos que están ahí en la radio haciendo los programas, que podamos permanecer con la ayuda del Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor, porque se hace tan difícil, pero no es imposible para el Señor. Bueno, contento, saludo a todos los hermanos y de la congregación, a cada uno, hermano, les mando un fuerte abrazo, ¿no? Y pues, les pido que se cuiden. Hoy es un día espectacular como ayer. Puedan ustedes tomar sol en las terrazas, por supuesto, no salir afuera, a no ser que sea necesario, tomar sol y bueno, y cuidarse, hermano, cuídense, usen barbijo, usen para cubrirse los ojos también. Bueno, que el Señor, sabemos que el Señor es nuestro cuidador y es y aquel que nos protege de todo mal, ¿no? Pero para eso tenemos que tener una intimidad muy estrecha con el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos y hermanas, y vamos a comenzar. Saludo a todos los que escuchan la radio La Predicadora. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Usted pueda ahí en en YouTube, puede usted entrar a nuestra página y suscribirse. Y también así usted pueda pasar a otras personas nuestras enseñanzas y nuestras predicaciones. El Señor les bendiga a todos los hermanos, la mayoría deben estar durmiendo. Bueno, lógicamente que hoy se presta para dormir porque hace frío y bueno, y eso lógicamente es como que uno se acostó más tarde. Señor bendiga, hermanos, alabado sea el Señor. Saludo al pastor Florian, saludo a los hermanos del Ministerio de Dios es saludo al hermano Cabral, Señor bendiga, al hermano Chacho de Villa Albertina de Gracia y Gloria, al hermano Antonio Villarreal, al hermano Jorge Amarra Misiones, bueno, a todos los hermanos de Monte Grande, el Señor les bendiga. No, gloria al nombre del Señor, a Emanuel, a Ruth, a sus hijos, Señor bendiga. Y bueno, y también a Jorgito, que está también en misiones. Y bueno, y a todos los hijos del hermano Jorge, el Señor les bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración, hermanos amados, por nuestro país. Vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por aquellos que están en coronavirus, en los hospitales, aquellos que están en terapia intensiva, que el Señor los liberte, que el Señor los libre, por los enfermeros, por los médicos, no, por los ambulancieros que trasladan a las personas, que ellos puedan sensibilizarse, que no le tengan temor a la sensibilidad y que todo esto no sea algo natural, sino que sea algo que los lleve a sensibilizarse para poder compadecerse del sufrimiento de las personas. Señor bendiga a nuestro gobierno, que el Señor bendiga grandemente las decisiones que ellos tomen, que sean guiados por Dios, que ellos puedan mirar la palabra de Dios también y orar al Señor para que todo lo que ellos decidan sea de acuerdo a su voluntad. El Señor bendiga a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, que el Señor bendiga a nuestro país, que el Señor bendiga a Chile, que el Señor bendiga a Paraguay, que el Señor bendiga a Uruguay, que el Señor bendiga a Brasil, que
que el Señor bendiga a nuestros vecinos grandemente y a aquellos países que están con la mortandad tan grande. El Señor tenga misericordia, el Señor dé sabiduría a los hombres para que podamos salir de esta pandemia, de este virus, ¿no?, que está matando a tanta gente. El Señor ilumine la mente del hombre o de la mujer para que salgamos, para que se encuentre la vacuna, hermano, para fin de que se pueda solucionar este problema. Bueno, sabemos que la vacuna contra la muerte es Jesucristo. Es aceptar la salvación por la fe, pero estamos refiriéndonos al cuerpo humano. Mientras que estamos acá en este mundo, necesitamos congregarnos, necesitamos alabar al Señor juntos, necesitamos glorificar su nombre, necesitamos predicar el Evangelio, extender el Evangelio de la gracia por otros lugares. Y bueno, y para eso necesitamos que este virus desaparezca de la faz de la tierra. Y le pedimos al Señor que Él lo haga pronto, que el Señor pueda dar inteligencia al hombre, a la mujer, para que podamos salir a través de una vacuna, podamos salir de esta situación. Y si Él quiere usar un medio milagroso, que lo haga también, porque Dios puede hacer milagros y maravillas y el mundo puede quedar asombrado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias te doy gracias por estar en esta mañana delante de ti, Señor. Te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que me acompañe, Señor, en esta tu palabra, para que voy a dar a la audiencia, que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, pueda llegar a los corazones de cada hermana y cada hermano. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Señor, tú sabes que soy hombre, Señor, de falta de palabras, Señor, que no soy un hombre, Señor, pulido en la expresión, Señor amados, que soy muy rústico, pero que tú puedas, Señor, usar tu Espíritu Santo, Señor, para darle el condimento que necesita esta tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Hoy quería tratar un tema que me venían preguntando los hermanos, las hermanas por WhatsApp, y quería más o menos que lo pudiéramos mirar un poco, hermanos, a este tema. Estos temas son temas que verdaderamente tienen que tratarse en reuniones de pastores principalmente. Estos temas son temas doctrinales de la iglesia y que no corresponde casi hablarlo así por la radio, por la televisión, pero como no hay reunión de pastores, como los pastores cada uno está en su cosa, no tienen interés por establecer una sola doctrina, una sola enseñanza conforme a la palabra, nadie se preocupa por comunicarse con otro para establecer un vínculo con el fin de poder clarificar, ¿no?, los puntos doctrinales, ¿no?, que hay en la Biblia con respecto a la vida práctica. Nadie se preocupa, nadie busca esas conversaciones, esas discusiones, porque tiene que haber muchas discusiones y también discusiones bastante fuertes hasta que se pueda llegar a digamos, no a un acuerdo, sino a una aceptación de cuál es la verdad, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, por no haber eso, haber reuniones de pastores que tanto deseo y anhelo con mi corazón, poder reunir con los siervos del Señor para poder trazar puntos doctrinales de la Escritura, entonces hay que hacerlo de esta forma. Vamos a leer dos temas, vamos a atacar hoy. Vamos a tocar el adulterio y también vamos a tocar el divorcio. Dos temas. Eso lo vamos a tocar ahí en en Mateo capítulo 5, versículo 27 hasta el versículo 32. Nosotros sabemos que nuestro maestro es el apóstol Pablo.
que Pablo, que nuestro amado Señor Jesucristo resucitado le reveló a él, a Pablo, el Evangelio para nosotros, la Iglesia. Pero entonces, ¿por qué tomamos Mateo para poder hablar un tema así? Porque creo que lo vamos a entender mejor tomándolo de Mateo, porque el Señor Jesucristo, quien nació bajo la ley, él les aclaraba a los judíos acerca del adulterio y acerca del divorcio. Aunque la clarificación viene realmente por medio del apostolado, por medio de la revelación que Dios le dio a Pablo sobre estos puntos. Entonces, con respecto al adulterio, primero voy a leer la Biblia 1960. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿no? Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha tiene ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa es la versión 1960. Ahora la versión 1969, creo, no, perdón, 1569, la versión antigua dice de esta forma. Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿No? Y ahí entramos en el 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿No? El 29. Sácalo y échalo de ti. Pues es mejor, dice, que mejor te es que pierda uno de tus miembros que no, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Fíjese, en el infierno, ¿no? Por causa de pecar en lo interior, en el corazón. Eso lógicamente que el Señor estaba hablando bajo la ley. Si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Vio? Entonces nosotros cuando leemos el versículo 27, oíste que fue dicho, no adulterará. ¿Y dónde fue dicho eso? Eso fue dicho en Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, donde la palabra de Dios dice, hablando de los 10 mandamientos, voy a leer en el 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ahora dice, honra a tu padre y a tu madre, porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Así que ahí ya, cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Israel, le estaba dando el mandamiento. Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde? En la ley. Dice, yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿no? Te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, hay que sacárselo y echarlo de uno al ojo.
Eso podríamos leerlo en Romanos 8, 3. No, versículo 13. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. ¿No? Entonces nosotros, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que sacar y echarlo de nosotros, ¿no? Habla de que nosotros tenemos que sacarlo por medio del Espíritu, pero para sacarlo por medio del Espíritu uno tiene que tener el nuevo nacimiento. Acá el Señor le estaba hablando a personas que no habían nacido de nuevo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo ya el trato es diferente ya. ¿Por qué? Porque nosotros ahora podemos deshacernos de esa tendencia pecaminosa por medio del Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? La palabra, el entendimiento de la palabra. Entonces, por medio del entendimiento de la palabra, nosotros sacamos el ojo o sacamos ese deseo de nuestro corazón, ese pensamiento pecaminoso, y lo llevamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y nos deshacemos de ese pensamiento pecaminoso que antes al hombre lo condenaba, ese pensamiento. Mas ahora ese pensamiento nosotros no nos condena a ese pensamiento, porque eso es una tentación que viene a nosotros, sino que nosotros sabemos que no podemos vivir con ese pensamiento, con esa fornicación, sino llevamos ese pensamiento a la cruz de nuestro Señor Jesucristo y lo desechamos. Bueno, sácalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Bueno, y así entonces vemos que el adulterio, como dice acá, el adulterio viene a causa de que una persona codicia, ¿no?, a otra persona, estando casado, codicia a otra mujer y se acuesta con ella, o comete o tiene relación con otra mujer estando casado. Entonces, Jesús le habla del adulterio a las personas y entonces él le hace saber que una persona adultera, ¿cuál es el verdadero adulterio? Porque él ya le estaba hablando más profundamente sobre el adulterio, sino que uno cuando mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Bueno, entonces, gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor dice que lo que nosotros tenemos que, no tenemos que separarnos de la mujer con la cual nosotros estamos casados, o la mujer no tiene que separarse del marido por el cual está casado, lo que tiene que divorciarse del pecado, tiene que divorciarse del pecado, tiene que separarse del pecado que está en su interior, en su corazón, en su mente. Porque muchas veces nos ataca el enemigo poniéndonos a nosotros un pensamiento que es pecaminoso. Porque decía la esposa de un hermano o de otra persona, o el esposo de una hermana o de otra persona, eso es pecado. Bueno, pero eso viene a nosotros. Viene a nosotros, sí, pero nosotros no sabemos qué hacer. Entonces permitimos que ese pecado haga nido en nuestro corazón. Y entonces ese pecado se hace más por medio de la concupiscencia y por medio de que nosotros no sabemos cómo deshacernos de él, entonces se hace más grande en nosotros y tratamos de llevar y concebir ese pecado a la realidad, teniendo esa relación con esa persona, ¿no? Y eso nos llevaría a nosotros a un adulterio. Nos llevaría a un adulterio, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros ahora podemos deshacernos del pecado
que muchas veces viene a nosotros y quiere hacer nido en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros podemos deshacernos de eso por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que es pecado y lo que no es pecado. Desear la mujer de nuestro prójimo es pecado, aún en el corazón. Entonces, nosotros nos deshacemos de ese sentir que hay en nosotros, de tener una relación con la hermana de nuestro hermano o con la esposa de nuestro amigo, y nos deshacemos de ese pecado que está en nuestro corazón por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo, Él crucificó en la cruz, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras debilidades a la cruz y las crucificó. Entonces fíjese que hoy no hay motivo para el adulterio. No hay motivo para el adulterio. Que vienen esas cosas a nosotros, por supuesto, vienen esas cosas a nosotros muchas veces, pero no, eso no nos da motivo a nosotros para consentir con esa tentación. Porque como hemos leído ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 11 creo que era, dice: y si por el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos conforme. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. El Espíritu es muy amplio. Acá yo creo que cuando dice Espíritu se refiere a la palabra revelada, al entendimiento de la palabra. Ahora, ¿cómo vino ese pecado a mi corazón? ¿Cómo llegó ese pecado a mi corazón? Vino, se apareció, de un momento a otro se apareció. Yo no lo busqué, se apareció eso. Pero eso es pecado, desear la mujer de nuestro prójimo, o de nuestro hermano, de quien sea, que no sea de nuestra esposa. Entonces eso es pecado, entonces tengo que deshacerme de eso. En la ley, bajo la ley, una persona que concibía el pecado era muerta. Si se le descubría a esa persona que tenía fornicación, era apedrada. Pero nosotros estamos en la gracia ahora. Y en la gracia nosotros no podemos evitar los malos pensamientos, ¿no? Pero podemos evitar que ninguno se haga nido en nuestro corazón por medio del Espíritu. Entonces, Jesús y el adulterio, fíjese, alabado sea el Señor. Estamos en el versículo 27 de Mateo capítulo 5. Y entonces dice: oíste que fue dicho, no adulterarás. Entonces nosotros interpretamos que el adulterio antes, bajo la ley, se consideraba adulterio aquella persona que adulteraba con otra, literalmente, cuando un hombre adulteraba con la esposa de otro, ¿no? Entonces era muerto el hombre, y la mujer sobre todo era muerta. Pero Jesús vino con una ley superior, donde dice que cuando el hombre desea a un hombre o una mujer, ¿no? O cuando la mujer desea a un hombre, ¿no? Ella ya adulteró en su corazón. Ya adulteró en su corazón, aunque no haya concebido. Bueno, si nosotros no juzgamos ese pecado que está en nuestro corazón por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, puede llegar a ser una realidad en nuestra vida. Y eso va a traer destrucción, porque eso trae muerte. El pecado trae muerte. Muerte de la relación, muerte del amor, muerte de muchas cosas.
Entonces nosotros tenemos que juzgar ese pecado que está en nuestro corazón, tenemos que juzgarlo por medio de la cruz. ¿Qué significa por medio de la cruz? Creyendo que Jesucristo llevó ese pecado, el adulterio, llevó el adulterio, porque el adulterio formaba parte de todos nuestros pecados, lo crucificó y lo mató. Ahora nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos decir que nosotros no somos adúlteros, antes éramos adúlteros. ¿Por qué? Porque teníamos una vida pecaminosa, pero ahora tenemos una vida santa. Entonces la vida de Dios que está en nosotros no es adúltera. La vida de Dios que está en nosotros es fiel. Y esa vida nunca va a producir en nosotros el deseo de adulterar, sino que el deseo de adulterar viene a causa de la carne, que todavía la carne está en nosotros. Y bueno, y la carne desea carne, pero como nosotros no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu, entonces no tenemos problema con el adulterio. ¿Vio? Los que tienen problema con el adulterio son los hermanos y hermanas que viven conforme a la carne. Miran a la esposa de un hermano, miran al esposo de un hermano y lo desean en su corazón. Y como no saben ir en contra de ese sentimiento, o de ese pensamiento, o ese deseo, terminan adulterando en la carne, en lo literal. Y entonces destruyen, la muerte viene sobre ellos, muerte literal muchas veces, pero también muerte de muchas cosas. Bueno, y esta parte es muy importante que nosotros entendamos, que nosotros no necesariamente tenemos que adulterar. Aunque venga el deseo a nuestro corazón, nosotros tenemos que desecharlo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tengamos que vivir siempre dependientes del Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacemos morir. Tenemos que darle lugar al Espíritu. Porque como dice Gálatas capítulo 5, ¿no? De versículo 17, creo que dice que los deseos de la carne o las obras de la carne son. Y uno de esos deseos es el adulterio. Pero eso es la carne en batalla contra el Espíritu. Ese es un problema del Espíritu. El Espíritu tiene que mortiguar ese deseo. Por eso yo tengo que dejarlo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, que Él se haga, que Él tome, que manifieste su poder mitigando o poniendo ese sentimiento en estado muerto, matando ese sentimiento de adulterio. Hoy Dios nos dio las armas para poder nosotros salir airosos, victoriosos sobre un sentimiento pecaminoso. Antes no podía el hombre hacerlo, no podía el hombre ir en contra de ese sentimiento porque no tenía esa capacidad. El hombre sentía el deseo de adulterar y terminaba adulterando. La deseaba en su corazón a la mujer y la perseguía por todos lados para adulterar con ella. Y también la mujer al hombre. Pero hoy no hay motivo para ser vencido por eso, porque hoy Dios nos dio una vida que es vencedora, que ya venció eso. Entonces, el adulterio. ¿El adulterio corresponde en la iglesia? Por supuesto que no. No tendría que haber adulterio en la iglesia. No tendría que haber, pero muchos hermanos viven conforme a la carne. Muchos hermanos todavía no han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y entonces la carne produce en su corazón el deseo de fornicar o de adulterar. Y como ellos no tienen el Espíritu, no tienen el entendimiento, la palabra revelada, el Espíritu de la palabra, no la tienen revelada, entonces no saben cómo solucionarlo. No saben cómo ir en contra de ese sentimiento. ¿Entiende, hermano? Nosotros amamos a nuestras esposas. No solamente que lo amamos, sino que lo declaramos. Tenemos que declarar: yo amo a mi esposa. Mi esposa es mi esposa, con la única que yo quiero tener intimidad, con la única que yo quiero complacerme, con ella nada más. Porque ella es mi única, ella es la que ama mi alma, la que me da contentamiento. Así tenemos que declararlo eso nosotros. Pero vio ahí siempre tanto hermanos como hermanas que viven conforme a la carne,
que siempre están seduciendo y siempre están dando, tirando por así decirlo, concupiscencia por todos lados. Y si uno está débil en la carne, siempre va a sentir esa concupiscencia, ese deseo que siente el otro, y puede ser arrastrado. Pero por eso Dios nos advierte a nosotros que nosotros siempre tenemos que estar atentos, vigilantes, tenemos que vivir en el Espíritu y no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. La carne está en nosotros, pero nosotros estamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando un hermano peca o una hermana peca, tiene que haber, o adultera, ¿no? Cuando una hermana peca o adultera, tiene que haber separación, porque eso viene el divorcio después. Y ahora vamos al divorcio. Y Jesús dice, Jesús y el divorcio. Entonces una vez que le habló sobre el adulterio, y le dijo Jesús, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Vio? Si uno repudiaba a la mujer bajo el antiguo pacto, tenía que darle carta de divorcio a la mujer, explicando por qué él la desechaba a la mujer. Tenía que, esa carta de divorcio hacía que la mujer ya no estuviera unida con el hombre con la cual ella se había casado. Entonces dice, también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. No, eso también está en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 24, perdón. 24. Eso está hablando Jesús del Antiguo Testamento. Capítulo 24. 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Vio? Alguna cosa torpe, eso hablaba de un asunto de desnudez. Por ejemplo, si la mujer hubiera sido encontrada en fornicación, en adulterio. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciera aquel último y le escribiera carta de repudio y se entregare en su mano, la despedirá de su casa, y si muriera el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer, después de que fue mancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de permitir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces uno tenía una esposa y si la esposa le desagradaba en algún asunto, él le podía dar carta de divorcio. Le podía dar carta de divorcio y entonces él podía casarse nuevamente. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ¿no? a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Vio? Pero si yo digo, esta ya es la ley nueva que Jesús trajo, ¿no? Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, que sí, que si hay fornicación no la puede, él la tiene que repudiar. La tiene que repudiar si tiene fornicación. No, si comete fornicación la esposa de uno o el esposo de uno, lo tiene que repudiar. Pero si la repudiamos por cualquier otro caso, por cualquier otro motivo, hace que ella adultere.
Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir que el esposo podía repudiar a su mujer que había cometido fornicación, podía repudiar a su esposa que cometería adulterio, la tenía que repudiar. Podía repudiarla. Pero acá en ningún lado Jesús, por lo menos el Señor Jesucristo, nos dice que se podía casar de nuevo. Dice que la puede repudiar. ¿No? Hasta le puede dar carta de divorcio. La puede repudiar. Pero ahora, ¿qué pasa con esa mujer repudiada? ¿No? Y bueno, esa mujer repudiada ya es una mujer adúltera porque ha cometido adulterio, y el que se casa con una adúltera, adultera. Porque adultera es ese hombre, porque es la mujer de otro hombre. Entonces adultera el hermano que se casa con la mujer que adulteró. Ahora, acá no dice que el hombre, ¿qué pasa con el hombre que se queda solo? O con la mujer que se queda sola, ¿se puede casar de nuevo? Acá no dice que se puede casar de nuevo. No habla sobre que se puede volver a casar con otra persona. Pero lógicamente usamos el razonamiento y pensamos nosotros que si mi mujer adulteró, yo me puedo casar con otra mujer, porque ella rompió el acta matrimonial. Ella sí lo rompió, pero usted no lo puede romper. ¿Por qué? Porque cuando usted se casó, usted prometió ser fiel hasta la muerte. Y usted aceptó que el matrimonio solamente lo podía disolver la muerte. Solamente la muerte puede disolverlo. Pero ella no cumplió, pero usted no está, no es que usted es libre para no cumplirlo tampoco, usted puede cumplirlo. ¿Qué me quiere decir, pastor, con eso? No, yo no quiero imponer mi pensamiento, yo quiero que la palabra de Dios nos hable. Y pongo este tema para que lo podamos compartir. ¿No? Entonces, la mujer adulteró. Yo le doy divorcio. ¿Pero por qué le doy divorcio? Porque ella rompió el acta matrimonial por medio de la fornicación. Rompió el pacto. Pero eso no quiere decir que eso no me da derecho a romperlo yo, ese pacto. Digamos, a esa, como dice en Romanos, capítulo 7. Vamos a leer un poquito ahí. Nos dice que yo puedo hacer lo mismo que hizo mi esposa, yo puedo hacer. Porque yo hice una promesa ante los ojos de Dios cuando me casé. En todo caso, la que va a llevar el castigo va a ser la mujer que adulteró o el hombre que adulteró. Dice, porque la mujer que está sujeta a su marido mientras el marido vive, está obligada a la ley del marido, más muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamara adúltera si fuera otro varón. Más si muere el marido, es libre de la ley de tal manera que no será adúltera si fuera de otro hombre. Pero si se muere, la mujer está viva, no murió, o el hombre que adulteró está vivo, no murió. Entonces yo estoy obligado a mantener mi palabra cuando me casé. Esta enseñanza es una enseñanza muy fuerte, muchos dirán muy cerrada, ¿no? Tal vez lo sea, pero tenemos que enseñar cómo son las cosas realmente, porque uno no se casa para probar, sino que cuando uno se casa, uno tiene que entender que se casa para toda la vida, que no tiene que mirar para los costados buscando con quién saciarse, porque ya Dios le ha dado. No tiene que buscar en otro lado, porque ya tiene su esposa. Entonces, lo único que divide el matrimonio es la muerte. El matrimonio no divide
no rompe el acta matrimonial, el matrimonio. Digamos, de un lado puede romper la mujer, pero la otra parte que no adulteró tiene que cumplir. Pero yo no quiero que usted se quede con mi interpretación, sino que vayamos por la palabra. Entonces, acá la mujer adulteró, o el hombre adulteró. Entonces, el que no adulteró dentro del matrimonio le da carta de divorcio. No le da carta de divorcio. Jesús no estaba de acuerdo con el divorcio. No estaba de acuerdo con el divorcio. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces el Señor nos da a nosotros una enseñanza por medio del apóstol Pablo. Vamos a leerlo ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 7. ¿Qué hacemos cuando nosotros echamos a nuestra esposa de nuestro lado porque ella adulteró, o a nuestro esposo porque él adulteró? Lo oí a nombre del Señor. Capítulo 7, hermano o hermana. Entonces dice la palabra de Dios. En el versículo vamos a leer en el versículo 8, podríamos leer. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Digo a los solteros y a las viudas que bueno es que se quedasen como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Mas a la que están juntos el matrimonio denuncio, no yo, ya no era Pablo, no yo, sino el Señor. Sino el Señor, fíjese usted. Acá estoy leyendo en Primera de Corintios, ¿no? Más lo que están juntos, más lo que están juntos el matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido. Y si se aparta, que se quede sin casar. Ahí está. ¿Por qué se va a apartar del marido? Porque le dio divorcio. ¿Por qué le dio divorcio? Porque fornicó o adulteró. ¿Vio? O adulteró. El único motivo por el cual uno se puede divorciar de su esposa es porque la esposa o el esposo adulteró. ¿Y ahora qué pasa con aquel que le da carta de divorcio? Más a los que están juntos el matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar. ¿Vio? Ahora, y si no, entonces, pero pastor, yo soy joven, mi esposa me engañó. Mi esposa me engañó con mi mejor amigo o con el hermano de la iglesia. Me engañó, yo soy joven, yo no voy a soportar estar solo. Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Dice, y si se apartare, que se quede sin casar, dice. Quédese sin casar si se aparta. ¿Quién se queda sin casar? El que no fornicó, el que no adulteró. ¿No? Quédese sin casar, porque eso no le da derecho. No le da derecho a casarse porque la esposa o el esposo fornicó o adulteró, no le da derecho. O tiene otra posibilidad, que eso es lo que Jesús venía hablando. O reconcíliese con su esposo. Reconcíliese con su marido. ¿No? Y que el marido no despida a su mujer. Ahí está. Y el marido no despida a su mujer. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Bueno, pero pastor, yo hace tiempo que me separé de mi esposa y ahora ella hizo su matrimonio en otro lado y yo no me puedo volver a juntar con esa mujer. Tiene que quedarse solo. Porque usted tuvo que resolver el problema en ese momento. Ahora pasó el tiempo. Pasó el tiempo, su mujer que adulteró se fue con otro hombre
y hizo su vida con otro hombre y tiene hijos con otro hombre. Es una mujer adúltera, por supuesto, ¿no? Entonces ella llevará en sí el castigo del Señor, pero a usted no le da derecho a casarse con otra. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué usted no se reconcilió con su mujer? Cuando enseguida nomás uno tiene que resolver el problema, no esperar tanto. Claro, porque no hubo enseñanza. No hubo enseñanza, pero a mí nadie me explicó eso, dirá usted. Dirá usted. A mí no me explicó nadie eso. Y entonces mi esposa se fue con otro hombre y yo me casé con otra mujer. Y ahora tengo otra mujer y tengo otros hijos. Y bueno, pero ahí está. El que se casa con la adúltera comete adulterio, dice. Usted, ¿cuál es la enseñanza bíblica? La enseñanza de Jesús y la enseñanza de Pablo tiene que combinarse las dos. Acá se cometieron todos esos errores, no porque no hubo enseñanza. Entonces, si uno se separa de la mujer, a uno no le da derecho a casarse con otra mujer. ¿Qué tengo que hacer? Quedarse solo. O reconcíliese con su mujer, dice, y el marido no despida a su mujer. No la despida, porque la puede despedir, ahí no le dé carta de divorcio. Por eso no es que usted puede divorciarse de su marido, no. Usted tiene que perdonar a su marido, tuvo un desliz. Puede perdonar a su esposa. Hay muchos motivos, hay muchos cuestionamientos, hay por qué la mujer adultera o el hombre adultera. Muchas veces hay muchas razones ahí. Y bueno, y eso ahí nadie intervino, nadie ayudó a esa pareja para que no se cometieran semejantes pecados, especialmente la falta de enseñanza en la palabra del Señor. El matrimonio es algo muy serio. Cuando uno se casa para toda la vida, para amar a esa mujer y a ese hombre toda la vida, ¿no? Y para eso amarnos el uno con el otro dependemos de la gracia, dependemos de la vida que Dios nos ha dado. Nosotros para amarnos no amamos con la vida vieja, porque en la vida vieja hay adulterio, pero en la vida nueva no hay adulterio, no hay separación. Entonces, si nosotros estamos unidos por medio de la nueva vida, nosotros no pensamos en el adulterio ni en la fornicación, ni por ahí. Nada. Nosotros estamos felices y contentos. Yo estoy feliz con mi esposa, muy feliz, y ella está feliz conmigo. Y bueno, y así, porque estamos siendo llevados por esa vida, por la vida donde no hay adulterio ni fornicación. Ni que el Señor nos guarde. ¿Y quién nos tiene que liberar de ese mal? El Señor. Porque nosotros no podemos ser liberados, nosotros no podemos ser liberados con este cuerpo pecaminoso, con este vaso de barro que es débil a las tentaciones. No podemos librarnos nosotros mismos de las tentaciones, sino que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. ¿Usted cree por qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Dios nos dio el Espíritu Santo para ser liberados de las tentaciones. Por eso nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser fluida. Acá lo que dice la palabra del Señor. Jesús hablaba sobre el divorcio, como dando a entender que el hombre puede divorciarse que no debe de divorciarse de su esposo o de su esposa, a no ser por causa de fornicación. Bueno, entonces Jesús da a entender que uno puede divorciarse de su esposa o de su esposo. Sí, puede divorciarse. Pablo dice que dice, más a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, no se aparte del marido. Pero si fornica, no se aparte. Si adultera, no se aparte. Reconcíliese. Gloria al nombre de Jesús. Reconcíliese y lo más rápido posible. Porque el tentador no deja de pelear, no deja de luchar él ahí.
no deja que de esa división se consuma la separación, que se consuma la fe. Y entonces se consume la separación y esta mujer o este hombre que adulteró se casa con otro. Y entonces los hijos son inmundos y entonces la sociedad sigue gestando inmundicia y suciedad. Diga que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó a todos y nos alcanza a todos. Entonces, ¿debe el hombre, cuando fornica su esposa o adultera a su esposa o adultera a su esposo, debe separarse de su mujer? ¿Debe darle carta de divorcio? No necesariamente. Puede reconciliarse. Pero ¿cómo se puede convivir con una mujer que ya estuvo con otro hombre? ¿Cómo puede concebir y bueno, eso no sé cómo será, hermano, yo gracias a Dios nunca lo experimenté, solamente, y no me gustaría experimentarlo nunca, sino que el Señor nos guarda todo. El Señor le va a dar la capacidad a usted, por eso, ¿cómo dicen? ¿Cómo puede un hombre o una mujer estar al lado de un hombre que la engañó? Y únicamente por medio de la gracia, por medio de la vida de Dios. Porque nosotros nos podemos perdonar solamente como Dios nos perdonó. Dice, perdonando nuestros pecados como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo nos perdonó? Por medio de su vida misericordiosa, por medio de su bondad, por medio de su abundante amor. Y entonces nosotros también, si una hermana o un hermano tiene a su esposo o a su esposa que lo engañó, él lo puede perdonar y volver a amarlo más que antes. Porque antes lo amó con el amor natural, pero ahora lo ama con el amor de Dios. Viendo que ella nunca o él nunca fornicó ni nunca adulteró. Pero sin embargo él fue perdonado por el Señor Jesucristo, siendo un adúltero y siendo un pecador. Entonces mire qué importante estas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué nos divorciamos? Veo que todo el mundo se divorcie, que los hermanos se divorcien. Bueno, si tu mujer te engañó, vos te podés divorciar. Así ya enseñaba yo. Yo mismo enseñaba. Usted se puede divorciar, hermano, y casarse con otra. Fíjese qué terrible, ¿no? Enseñar así, cuando no conocía esta gracia maravillosa. Pero ahora el Señor nos enseñó bíblicamente, vamos nosotros por la Biblia. Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hermana. Dice más, a los que están juntos en matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí tenemos en el versículo capítulo 6, donde el versículo 6, mas esto digo por permisión, no por mandamiento, dice, cuando él hablaba, ¿no? Y en el versículo 25 dice, pero a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, porque quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Bueno, y ahí hay varios versículos ahí que nos hacen entender mejor lo que es del Señor y lo que es del apóstol Pablo. Pero acá en el versículo 11 o en el versículo 10 es del Señor. Porque él dice, más a los que están juntos el matrimonio, denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Fíjese. Y eso corresponde a Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Quiere decir que por causa de fornicación puede separarse de su mujer. Sí, pero también la puede perdonar. Pero también la puede perdonar, o la mujer puede perdonar a su marido que lo engañó. ¿Es fácil eso? No, es fácil perdonar una cosa así, me supongo yo. Pero tampoco le fue a Dios fácil perdonar sus pecados. No fue fácil para Dios mandar a su Hijo Jesucristo a la muerte para que tus pecados sean borrados. ¿Usted cree que fue fácil para Dios? Bueno, ahora usted debe de perdonar. ¿De qué manera? De la manera que Cristo le perdonó a usted. Porque usted no se olvide, usted que ha sido agraviada por la fornicación o por el adulterio de su esposo o de su esposa, ¿no? Usted no se olvide que Satanás busca la división del matrimonio.
busca la división del matrimonio, busca el adulterio, que usted le dé carta de repudio. Pero la que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces su mujer o su esposo está en adulterio y formó una familia en adulterio. En vez de ayudarlo a su esposo o a su esposa a no seguir cometiendo adulterio, usted puede reconciliarse con ella. Y eso es la gracia. Eso es el amor de Dios que se desprende de nuestro espíritu. Para con esa persona que nosotros decimos mal. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos que llevarnos por los sentimientos humanos, tenemos que llevarnos por la palabra de Dios. No es fácil una situación así, yo no quisiera estar allí, pero nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿no? Que el adulterio es algo que no hay posibilidad de adulterio en el camino de Dios, que no tiene que haber si se comete un error, entonces se tiene que arrepentir esa persona, se tiene que doler de haber cometido ese adulterio, tiene que pedir perdón por ese adulterio, se tiene que entristecer por ese adulterio y decirle: perdóname, mi amor, fui seducido, ¿no? Fui seducido por las concupiscencias. Bueno, vaya a saber cómo uno vaya a arreglar. Pero la base de la enseñanza es que en vez de separarse, en vez de darle carta de repudio o en vez de divorciarse, reconcíliese con su marido, reconcíliese con su esposa. Pero ahora pasó el tiempo, hermano pastor, pasó el tiempo. Yo ya hace 15 años que estoy con otra mujer, ya hace 10 años que estoy con otra mujer. Bueno, usted está en adulterio. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, pregúntele al Señor, acá dice: quédese solo. ¿Qué, me tengo que separar de mujer y de mis hijos y quedarme solo? Bueno, dice acá dice: si se aparte, que se quede solo, y si se aparte, que se quede sin casar. No se puede casar de nuevo. O reconcíliese con su mujer, dice. Pero yo ya no puedo reconciliarme con mi mujer. Usted está amando a la mujer adúltera. Y están yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces usted vea a quién quiere agradar a usted, a Dios o a usted mismo. Si usted quiere agradar a Dios, lea estos versículos en oración, léalo, consúltelo con su pastor, ¿no? Pero acá nosotros estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su marido, y si se apartare, que se quede sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no despida a la mujer. Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora de radio que los hermanos nos permiten estar. El Señor bendiga grandemente a nuestro hermano que está en la radio manejando los controles, y bueno, y le dé también entendimiento a él. Gracias le damos al Señor por este programa de radio, por esta hora de radio. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que nos están escuchando. El Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos. Cualquier pregunta ustedes lo pueden hacer al WhatsApp de mi amada esposa, o a la página. Ustedes pueden ahí poner preguntas y nosotros las vamos a tratar de responder. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites, Señor amado, predicar tu palabra. Señor, que esta palabra sea entendida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros no prediquemos otra cosa que la verdad. Señor, ayúdanos, Señor, para no tener interpretaciones erróneas. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Esta noche nos estamos viendo a las 7, de 7 a 8 de la tarde. Señor les bendiga.